estamos efectivamente, mire, tengo en mi mano uno de los libros de la saga del escritor Hernán Lambert, que tuve la suerte de que me lo obsequiara hace años atrás. África, arena de piedra, un librazo que me lo comí en media hora y que me lo autobiografió, ahí está, Hernán, ¿sí? Me lo dedicó. Muy bien. Así que para mí es un gusto recibirlo, Hernán. Gracias por venir a Pato ¿Qué tal? la Un Mañana. placer. Es un gusto, es un gusto. Qué lindo, ¿no? La satisfacción que te dieron los libros tuyos. Sí, sobre todo que no es que yo haya dedicado mi vida a la literatura, en realidad leía mucho y un día me puse a escribir un libro y se vendió. Pero eso fue todo, no es que haya sido, digamos, algo muy planificado. Sí, Vos sos médico, ¿no? Sí, trabajo dando clases en un instituto donde preparo para el ingreso a medicina. Ajá. Y esa es mi ocupación habitual, no es que yo viva principalmente de los libros, o sea, hace 30 Bueno, pero años. la gente que no conoce o que no sabe, Hernán, este libro fue escrito en ¿cuántos idiomas? Esto se escribió. No, sí, se vende en 40 países, Claro. es un libro que se vende, sí, fue el más vendido de la Argentina en su momento. Sí, se ha vendido. ¿Y cuándo comenzaste a coquetear con este mundo de la literatura? Porque yo estuve estudiando un poco de tu historia de vida y es sumamente inspirador para los emprendedores y para este mensaje de decir por allí nunca es tarde para conectar con una pasión o con algo que uno tiene latente adentro. Sí, yo cuando me preguntás cuándo empecé con la literatura y cuando empecé a leer, yo leía mucho. Yo soy de una época como mi Pato lo es, en que no había tantos canales de televisión para ver. Acá tenía a lo sumo 3 canales de televisión. Uno de ellos empezaba a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y en los otros 2 tenías que ver un poco lo que daban. O sea, había mucho espacio para la conversación y para la lectura, ¿entendés? Y por eso yo leí mucho y un día me puse a escribir un libro como los que a mí me hubiera gustado leer y bueno, y salieron esos 5 libros, que los 5 anduvieron. Vos sabés, Hernán, que también le aprovecho para contarle a la gente que ya hace bastante tiempo viene escribiendo en el diario Perfil los días domingo notas hermosas sobre cosas de Córdoba en general, que hasta uno las va descubriendo con la forma tan amena que él tiene de escribir. Eso también tiene un costado periodístico, Hernán, ¿no? Vos sabés que hará un año y medio, se me dio por en estos tiempos de pandemia escribir. Yo voy todas las mañanas a una estación de servicio a tomar un café y a escribir sobre un tema de Córdoba, por ejemplo, algo que uno recuerde de cuando era más chico, algo que pasó. A veces uno no tiene idea de las cosas que han pasado en Córdoba. A uno le cuesta creer que Archie Moore, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, peleaba acá en la calle Rivadavia, en el Córdoba Sport. Legendario Córdoba Sport. Claro, y se entrenaba en el Jockey Club ahí en Colón y General Paz. Uno no siempre recuerda que la esposa de Kennedy y de Onassis, Jacqueline Kennedy, se bañaba acá más arriba de las 3 cascadas en la Cochinga y que paraba frente al patio Olmos sobre la avenida Irigoyen. Y para, ¿y que eso por qué se bañaba en las 3 cascadas? ¿Que tenía una amiga ahí, una casa? Vos sabés que es lo que uno se pregunta, ¿por qué? Vos sabés que Cárcano, un famoso político de Córdoba, era embajador en Inglaterra. Debido a eso se hizo amigo de otro embajador norteamericano en Inglaterra que se llamaba Joe Kennedy. Es un hombre que dio origen al clan Kennedy. Uno de ellos, John Kennedy, se hizo muy amigo de los hijos de Cárcano y lo invitaron a venir a su estancia. Tiene una estancia arriba de las 3 cascadas en las Cochingas, acá al norte de Córdoba, llamada San Miguel, una estancia sumamente grande, sumamente lujosa. Y ahí lo vino a visitar. John Kennedy vino
a Buenos Aires, lo fueron a buscar en un auto, un 1941, sería, no sé, un... Claro, cuando todavía no había sido presidente Claro, de Estados Unidos. él tenía 24 años cuando vino. Lo fueron a buscar, lo trajeron por la Ruta 9 y lo llevaron ahí a la estancia San Miguel. Y la pasó también John Kennedy, que incluso se puso de novio con una cordobesa, que podría haber terminado siendo la primera dama de Estados Unidos. Y ser la que estaba con él en el auto descapotable cuando lo asesinaron en Dallas. Disculpa, que se puso de novio con una cordobesa Claro. el tiempo que duró su estadía. Yo no sé si el término es ponerse de novio, Sí, ¿no? pero en esa Eso época... sale, claro, en esa época. Pero en esa época y desde hace 2000, 3000 años, en general no ha cambiado tanto. Digamos, la relación entre un hombre y una mujer cuando tienen muchas cosas en común. Parece que estos tenían mucha en común. Él con la hija de Cárcano, con Estela Cárcano. A tal punto que hay documentos en el Museo Norteamericano donde salen las cartas cuando él se va, donde le dice: te estoy esperando, John, espero que vuelvas como me has prometido, Qué bárbaro. etcétera. Che, pero eso la gente en No lo Córdoba sabe, no lo no, sabe. ese dato no. ¿Por qué eso, semejante visita de un hombre que quizá de los más importantes del siglo XX, John Kennedy, ¿sí? Sí, por supuesto. Sí, pero viste, acá no... John Kennedy después se va a la guerra, Sí. está en una lancha guardacosta en el Pacífico y se la torpedean los japoneses a la lancha y bueno, los rescatan y después se sigue en contacto con ella, incluso una vez casado, en contacto por carta, epistolar. no, pero parece ser que también en persona, porque se ve que se apreciaban mucho. Hay veces que no siempre no terminar una relación en un matrimonio o en algo, digamos, mucho más prolongado, tienen que terminar mal. Exactamente. ¿no? Bueno, este terminó bien. Además, John Kennedy demostró a lo largo de su vida que era, digamos, por llamarlo de alguna forma, generoso en el amor, ¿no? Era un hombre así, digamos, Sí. amplio. Amplio. Y cuando él se muere, su esposa, Jacqueline Kennedy, que era lo que vendría a ser ahora un influencer, cuando no existía la palabra influencer, o una it girl, le suelen decir algunos, ahora, lo era en esa época, todos, mi mamá, todos querían ser como Jacqueline Kennedy. Lo que pasa es que el esposo de mi mamá, por ejemplo, era mi papá. No sé si Claro, me explico. le faltaba O sea, había detalle. toda una serie de diferencias que hacían que no pudiera, digamos, levantar a mi mamá tanto vuelo. Pero las mujeres de la época intentaban imitarla. Cuando se muere, ella se casa con otro ciudadano argentino, que en su momento era el más rico del mundo, Onassis. Onassis era, entre los años 50 y 70, el hombre más rico del mundo y tenía nacionalidad y documento argentino. Se casa con él y Jacqueline Kennedy quiso conocer el lugar en donde había sido tan feliz su esposo, ese lugar de donde le hablaba tanto su esposo. Y entonces vino, estuvo también como 15 días, visitó visitó el centro, por llamarlo de alguna forma, la parte central de Ascochinga, estuvo en la iglesia Ascochinga y dejaron una placa, pusieron una placa ahí donde decía, o donde dice que pasó a visitarla en recuerdo del famoso ex esposo, ¿no? Claro, pero qué bárbaro. Yo te digo Mirá, honestamente, esos detalles que no yo conocemos, desconocía. siendo tan cercanos. Sí, lo que pasa es que fue hace muchos años también. Aunque lo de Jackie fue, no hace En los 70. no hace tanto, fue en los 70. Incluso se comentaba que ella se bañaba desnuda, entonces aparentemente le habrían sacado fotos. Salía, digamos, en los diarios de la época. Claro que hablamos, uno dice los 70, pero son hace 50 años. Sí, nada, para la historia es Sí, nada. sí, Y disculpa, también he leído hablando de Jardín Florido en algunas notas. Bueno, Jardín Florido era otro personaje de Córdoba, de esos personajes sorprendentes. Jardín Florido es el caso de un mozo
del Jockey Club de acá de Colón y General Paz, que se transforma en una especie de leyenda. En una época en donde existía todavía el piropo. El piropo era una especie de... una galantería. Claro, una galantería exquisita, ¿no? Sí. Una especie de metáfora amorosa, Sí. algo que en estos tiempos no se le permitiría. Bueno, este hombre era un italiano que se hace amigo de Aguirre Cámara, un famoso político de la época, que lo lleva a emplearse como mozo en el Jockey Club, ahí en Colón y General Paz. Después de eso, empieza a trabajar en una inmobiliaria, hace mucho dinero, una situación rara, hace ciertos negocios que le traen sus comisiones mucho dinero y se compra el auto que era el auto de sus sueños, que era un Packard. El Packard en esa época, estamos hablando de los años 45, 50, 60, era el auto, era lo máximo, era como ahora una Ferrari, Testarossa, algo así. Y a él le gustaba mucho piropear a las mujeres y le pone a su auto unos floreros llenos de rosas a los costados de como si fueran para espejos retrovisores. Y él, por ejemplo, en una esquina paraba con el auto y le daba una rosa mientras le decía algo a una que pasaba. O si no, sí, claro, en esa época era impresionante, pero y si no se iba a la peatonal, la calle 9 de Julio, sí. Y entre Rivera-Indarte y San Martín se paraba vestido de frac y galera, en una época que ya no se usaba el frac y galera, con un bastón y, por ejemplo, pasaba alguien, por ejemplo, mi abuela pasó y le decía, por ejemplo, no me acuerdo los piropos, pero a lo mejor usted bien podría ser la rueda de auxilio para mi corazón en llanta, y se sacaba la galera y todas lo recibían bien. Quizás en esta época le hubiera ido mal, quizás en esta época hubiera concitado la reunión de 20 o 30 mujeres medio exaltadas que lo hubieran hecho terminar en el hospital y probablemente después ¿Y la policía? en prisión, claro. Si no, sí, quizás, no sé qué lo hubieran hecho. Yo creo que no hubiera podido levantar vuelo esos raíces metafóricos que tenía este hombre. No hubiera llegado a transformarse en Jardín Florido, ¿no? Le decían Jardín Florido porque había un tango en esa época, Ventanita Florida, de la que un periodista, Grimaud, sacó ese nombre. Pero era muy, muy conocido y no había mujer que no respondiera bien. O sea, no era un piropo agresivo, no era el típico piropo que se suele escuchar cuando una mujer pasa en minifalda por una obra en construcción. En general el piropo, esa especie de metáfora al paso, suele tener un componente no solo de agresividad, sino de cantidad. ¿Qué quiero decir? Es raro que un hombre piropee si está solo una mujer. Necesita tener otro hombre al lado, el hombre. Es muy raro. En general son 3, 4, 5. O sea, uno lo hace y los otros lo apoyan, ¿no? ¿Pero solo, mano a mano? Solo no es tan fácil. Claro, de a 3 es como cualquier actividad que implica cierto riesgo. Ahí el riesgo era desde la cachetada en adelante. Pero este hombre lo hacía solo. Incluso se cuenta que había hombres que se ponían cerca a lo largo de a lo mejor una hora para aprender los piropos. Claro. Para después ganar por otro lado. Si nos trasladamos a esa época y Mónica López hubiera ido caminando ahí por Rivera-Indarte y 9 de Julio, ¿le hubiera dicho algo? Sí, ¿Qué yo te va a calculo decir? que Acá al lado. le hubiera quedado corta la peatonal para expresarle Su belleza. sus halagos.
La verdad es que sí, no, yo no voy a opinar personalmente más que decir que es una chica elegante y que parece inteligente. Sí. Pero era incluso la forma de vestir, nadie se vestía de esta forma. Tenemos que imaginarnos a mi abuela o a tu abuela, sí, no a la de ella, sí. porque... Claro, porque ella es joven, seguro. Claro. La pregunta que uno se suele hacer es, ¿estaba mal lo que él hacía o estaba bien? ¿Qué es lo que uno se puede preguntar frente al piropo en la actualidad, que ya desapareció? Porque ya nadie se anima a decirlo. El problema del piropo es que nadie se lo ha pedido a él, al piropeador. Entonces se plantea, ¿no?, la idea de que hay cierta agresión. Yo creo que en estos tiempos Jardín Florido no podría existir. No. Incluso él no vivía muy lejos de acá, él vivía al lado de la comisaría de Alta Córdoba. Mira, la casa del lado. Baigorri, creo que... O es Del Viso, me parece. Del Viso 738. Este hombre, incluso por su galantería, tuvo un final medio extraño, porque tenía una pequeña fortuna y en su Packard iba por la calle Urquiza y al llegar a Jerónimo Luis de Cabrera se encuentra con una señorita a quien quiere halagar y le quiere entregar una rosa con una mano y con la otra sacarse la galera. El problema es que si hacía esas dos actividades con su mano, la pregunta es ¿quién manejaba? Bueno, hizo eso y sin querer llevó por delante a 3 chicos que salían del colegio. El juicio que se le vino a Jardín Florido lo dejó realmente marchito en términos económicos porque se quedó sin nada. Pero Jardín Florido igual se tomaba el tranvía. Tenía 77 años en esa época. Y durante 11 años, hasta sus 88, se iba vestido de frac y galera a esa esquina. Incluso lo subía al tranvía en movimiento. Él nunca lo subía, no sé cómo se haría una seña y paraba el tranvía. Bueno, él lo hacía parar y cuando se cansaba, digamos, de esperar el conductor y arrancaba, él lo dejaba arrancar y ahí lo corría para demostrar su estado físico. Hernán, por último te pregunto, ¿no has pensado plasmar en un libro como esto todas estas historias lindas que estás contando? Tú sabes que no, te digo por qué. Hacer un libro implica un trabajo, todo un trabajo de edición, un trabajo hasta de entrevistas y de promoción, etcétera, que digo la verdad ya medio que ya lo hice con estos y medio que cansa mucho, en serio, y la gente cree que yo trabajo de escritor nomás y que estoy de entrevista en entrevista, de cóctel en cóctel, y en realidad estoy en mi casa y estoy en mi trabajo dando clases. Claro. Pero tenés ese don de hacer simple lo complicado. Entonces por allí ahí tenés... Puede ser, sí, porque yo soy simple. O este baño de realidad que nos pones así en ejemplos muy concretos que uno desconoce y uno se imagina algo muy complejo y vos nos llevas esos pormenores que realmente uno desconoce. Sí, además Córdoba tiene sus historias, tiene historias que uno... Hoy vimos 2, pero tiene muchas historias que uno dice... Pasó a la vuelta a mi casa esto, uno dice. Mira, se nos acaba el tiempo, me dice la productora, pero me gustaría comprometerte cuando vos puedas y quieras que vuelvas a nuestro living para que hablemos de estas cosas de Córdoba que me encantan y que la gran mayoría de la gente no las sabe, no las conoce, Hernán, te lo digo. Sí. Bueno, me voy a acercar. Sería bárbaro. Muy relajado. Tan exitoso y es tan grande, tan inmenso y tiene esa forma así como muy simple y muy humilde, tenés algo especial. Puede ser, sí. Muy humilde. Realmente. Sí, puede ser. Hermano, gracias por venir, me encantó tu visita. Le voy a decir a la producción que te envíe la nota, ¿sí? Para que si vos la querés subir a tus redes, porque ha sido un gusto que vengas. ¿Ya estás... ¿siguen al aire? Sí, estamos al aire. Claro, sí. Te estoy despidiendo
y le digo a la producción que te envíe el coso. Ahora sí, Perfecto. gracias Hernán por venir, un gusto tenerte acá. Pausa, director, ¿qué desea ahí? Ya venimos en un ratito para seguir en Pato a la Mañana.